como saben, el CONDE es una organización, es la Organización Nacional Estudiantil. El CONDE al que nosotros más nos enfocamos es el CONDE con doble D, que es el de Deporte de la Educación Superior. Este tiene base definitivamente en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y se avanza, pero yo aquí no veo. Okay. Permítanme tantito, ahí estoy ya. Tiene base en la Ley General de Cultura Física y Deporte. El CONDE como tal son los Consejos Nacionales del Deporte Educativo. Y no solamente existe el CONDE al que nosotros hacemos mayor alusión y es el que tiene más interacciones con nosotros, que es este de doble D, el de la Aguilita e Guinda, ¿no? El fundamento en la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene algunas menciones, tiene muchísimas menciones y muchas más implicaciones, pero directamente está señalado en estos artículos. En el artículo 4 señala directamente cuáles son los elementos que intervienen en el Sistema Nacional del Deporte, en el SINADE. Y ahí es donde hace la primera mención y dice, el CONDE son los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil. Así como tal, es un apartado donde hace definiciones. En el artículo 11º dice el SINADE y es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, y dentro del SINADE, uno de los organismos que intervienen y que son parte de él es el CONDE. Entre ellos hay muchísimas instituciones, ¿no? Están los estados, están las federaciones, están las asociaciones deportivas. Y en el 46 hay un apartado bien interesante que creo que tendríamos que hacer mucho énfasis. Ahí lo puse incluso en negritas. Dice el artículo 46, fracción 4, dice, el CONDE tiene por objetivo coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes, los programas emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a los cuales se les reconoce el carácter de asociaciones deportivas. Esto en la universidad tiene un peso muy específico porque aparte somos una entidad deportiva. Somos una de las 35 entidades deportivas. Ya por ahí, más adelante, una de nuestras compañeras, Daniela, va a profundizar en esa parte de cómo logra la UNAM este nombramiento, casi 60 años de esto. La comisión especial, en el 111, en fracción 5, dice promover y dotar de los medios a las CIES. Este es uno de los compromisos que tiene el CONDE, es una de las funciones que tienen los CONDES. ¿Okay? Y en el 139 menciona que el CONDE debe tener y formar parte de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte. Algo bien interesante, que es un asunto de actualidad mundial, no solo nacional. Aquí están algunos o los tres principales CONDES de nuestro país. El CONDEVA, que hace alusión a la educación básica, Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y Deporte de la Educación Básica. Esto se refiere a primarias y secundarias. Aquí es donde ellos intervienen. Estos CONDES, algo que es bien importante resaltar, es que son las organizaciones deportivas estudiantiles que son multideportivas. No son solamente torneos de una sola disciplina, son multidisciplinas. CONADEMS, ya las conocemos, Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, AC, Asociación Civil. Aquí sí lo resalta mucho, ¿no? Y el CONDE es el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, Superior, ¿no? CONADEMS obviamente abarca, pero abarca las prepas, es la media superior. Media superior, prepas, bachilleratos, técnicas, todo lo que está después de lo básico, ahí entran. Y el CONDE se refiere a la educación superior, licenciaturas, técnicas, posgrados, maestrías, etcétera.
En el caso de la universidad, los diplomados son complicados porque no generan una tira de materias y por lo mismo no se puede comprobar o no se le da la validez de un estudio extra, ¿no? Sí, una especialidad, sí, una validación extra de créditos, sí funciona. Mientras haya tira de materias, esto lo veremos al rato en elegibilidad de una manera muy sencilla. El SINADE. Si se dan cuenta, estoy mencionándolos conforme se fueron mencionando en la Ley General de Cultura Física y Deporte, ¿no? El SINADE, aquí libremente voy a leer la definición que está en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es un órgano colegiado que estará integrado por las dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades, asociaciones nacionales y consejos nacionales del deporte estudiantil reconocidos por esta ley. Aquí se juntan todos, ¿no? Y es uno de los órganos rectores del deporte nacional, ¿no? O sea, es un sistema. Desde ahí estamos, ¿no? El sistema nacional. Que en sus respectivos ámbitos de actuación tiene como objetivo generar acciones, financiamientos, programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión del desarrollo de actividades físicas del deporte, así como óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. Todo esto es lo que busca el SINADE. Ojo, este es un pequeño esquema que me permití hacer, donde vemos una especie de cómo se hace la interacción en el deporte en la educación nacional, ¿no? Tenemos sí la SEP, porque tiene la parte de la validación de los estudios, tiene la parte de la ascendencia con la CONADE. La CONADE a su vez tiene injerencia y tiene ascendencia con el CONDE, porque ahí es de donde se obtienen los recursos. Y el CONDE regula el deporte competitivo en la interacción entre las instituciones de educación superior. Pero a su vez, la ANUYES, que es, despuesito les voy a platicar un poquito de la ANUYES, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Es una de estas instituciones, una de estas asociaciones que tiene una trascendencia a nivel nacional importantísima. La ANUYES da en sus orígenes cobijo y impulsa la creación del CONDE. Y tenía una injerencia hasta 2019, al rato lo vemos un poquito, en la designación del secretario general ejecutivo del CONDE. ANUYES es un organismo de verdad de suyo muy importante. Es fundada el 25 de marzo de 1950. En su formación, el primer presidente de ANUYES fue el entonces rector de la UNAM y el vicepresidente, de ANUYES, era el rector de la Universidad Veracruzana. Esto es un esfuerzo tremendo y ANUYES ha influido en la creación de políticas públicas a nivel nacional. De educación, fomentaron las creaciones de universidades estatales, se han creado iniciativas importantísimas de apoyo incluso en el deporte. Se cree que tuvo mucha injerencia en esto cuando el deporte se incluye en la Constitución hacia 1970 y tantos, 1978, si mal no recuerdo. Actualmente la ANUYES, en ese momento cuando nace la ANUYES eran solamente 25 universidades. Actualmente ANUYES está constituida por más de 250 instituciones de educación superior. En estas están públicas, privadas, técnicas, etcétera, ¿no? Y ANUYES, como lo ven ahí, da origen y regula el CONDE en sus inicios. A partir del CONDE, ANUYES puede, y lo dicen sus estatutos, podía designaba directamente al secretario general del CONDE, podía designar directamente al secretario general ejecutivo del CONDE. Este es uno de los pesos específicos grandes de ANUYES. ¿Y por qué? Porque si nuestros rectores y nuestras máximas autoridades estudiantiles están apoyando el deporte, están apoyando un torneo,
Entonces, lo más seguro es que tengamos el apoyo que requerimos para hacer estas competencias. Entonces, es complicado pensar en bueno, para mí me parece que es muy complicado pensar en un divorcio entre estas dos instituciones. Pero bueno, lo veremos más adelante. Me voy un poquito más rápido aquí en esta parte. Solamente estoy mencionando algunas partes de la misión del CONDE, que está en la página, ¿no? Promover, regular cuantitativa y cualitativamente. Lo importante de conocer un aparato ideológico, todo el ideograma de una organización, de un consejo, de una organización a nivel general, es ver cuáles son los fines. La misión es hacia dónde quieren ir. La visión es cómo se visualizan, hacia dónde quieren, hacia dónde creen que se debe direccionar todos los esfuerzos. Los valores, aquí dice actitud positiva, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, profesionalismo y transparencia. Yo creo que en la parte de los valores nunca nadie va a estar en contra de los valores que tiene ninguna institución, ninguna organización. El asunto y la palabra clave en esto creo que es congruencia. Esa es la palabra clave para todos, ¿no? También nosotros como universidad conocemos nuestros valores, conocemos nuestras misiones, visiones. Pues hay que tratar de ser y actuar lo más que podamos en esta parte con congruencia, ¿no? A ver, muy rápido, ya está apretando un poquito el tiempo. Organización e integración del CONDE. Esto es a partir de la modificación en 2019. A partir del 2019 el CONDE, si bien desde un principio estaba reconocida como una asociación civil, en su forma de operar era sí, una asociación civil, pero tenía mucho que ver con la injerencia de ANUYS. A partir de esta modificación, su máximo órgano regulador es la Asamblea General. Después sigue el secretario ejecutivo, la Junta de Rectores y Directores, la ponen abajo. No, es algo pues, llamativo, ¿no? El Comité Directivo Nacional, el secretario técnico de la Junta de Rectores y Directores y el comisario. ANUYES se supone que puede modificar y puede marcar, podría nombrar al secretario ejecutivo, al secretario general ejecutivo y al comisario del CONDE. Esta es la organización a nivel, cómo divide el CONDE el país. Es una división geográfica que pretende, quiero entender, aglutinar por cercanía, y no hacer tan complicada la operación de las regiones. Primero, la primera etapa, como sabemos, siempre es una competencia, se supone que debe ser intramuros. Después del intramuros se genera una competencia estatal. Después de los estatales surge por operatividad, por acuerdo, por cuestiones de región, surgen los lugares que están predispuestos para llegar al regional. Normalmente son 8 lugares en los deportes que ya tenemos. Algunos son de clasificatorio nacional y después van a nacional, depende de la cometida de gente. Y se dividen los lugares. Para mí no es muy claro, no pude encontrar mucha información de las otras regiones. De la región 6, por ejemplo, que es en la que estamos nosotros, el Distrito Federal tiene 4 lugares, Morelos tiene un lugar, Guerrero tiene un lugar y Estado de México tiene 2 lugares. Así conjuntamos los 8 lugares que clasifican al regional. El Distrito Federal es la zona, esta región, la región 6, es la región más poblada de todo el CONDE. Más poblada no solamente en cantidad de alumnos, atletas, sino también la cantidad de instituciones de educación superior, de las famosas IES, ¿no? Lo vamos a ver mucho el término. Es complicado, como ven, o sea, 8 lugares, y a mí me interesaba mucho ver esa parte, por ejemplo, en las regiones que tienen solo 3 estados. 3 estados, 8 lugares, está complicado, ¿no? Hallarle la cuadratura. En el deporte, mucha gente dice, bueno, es que yo en el deporte porque
no le quise entrar a las matemáticas, pues el deporte tiene un montonal de matemáticas, ¿no? Y hay números claves como el 8, el 16, el 32 en esta parte de los torneos, en esta parte de las llaves para las competencias. Es bien interesante, ¿no? Bueno, me gustan las matemáticas, perdonarán. Estas son las CIEs que reporta el CONDE por año. Vemos un comportamiento interesante. 2017 tenía 304 instituciones, 2018 tenía 305, 2019 tuvo 287, 2020 tuvo 163. Esto es llamativo porque cuando salen estos números la pandemia todavía no había arreciado, ¿no? Todavía no estábamos en pandemia. O sea, el decremento aquí es probable que tuvo más que ver con las cuestiones de los recursos en las instituciones de educación superior por esta parte de la austeridad, ¿no? Aquí vamos, me voy a ir más rápido, disculparán, ya me estoy colgando en el tiempo. Los 8 coordinadores, 32 delegados estatales, así es como se divide el CONDE, ¿no? La comisión técnica, la estatal técnica, las comisiones nacionales, la cuestión de elegibilidad. Todo esto está en los documentos del CONDE, perdón, se me fue el término, en los estatutos del CONDE, justamente, perdón. El CONDE es el Consejo Nacional de Deporte, las asociadas, es como ellos definen estas, ¿no? Las asociadas son las instituciones de educación superior que pagamos una membresía y hacemos el registro adecuado, La Asamblea General es el órgano directivo mayor del CONDE, la cual quedaría integrada en términos de los dispuestos en el artículo 14, 15 y 20 del Estatuto. Junta de Rectores y Directores, el órgano colegiado. Estos son los rectores a los que invitan a la Asamblea General Ordinaria, que cambió. Antes era los rectores de ANUYES. La cupia del CONDE. O sea, estamos hablando del ANUYES, perdónenme. Es gente muy destacada en nuestro país, ¿no? Me voy rapidísimo ya con el CONDE y la pandemia para cerrar. El 13 de marzo, esto ya lo cacheteamos mucho, ya lo hablamos muchísimo. Se hace el comunicado sobre pandemia, ya lo decía hace rato el doctor, empezó el primer caso, fue en febrero. El 13 de marzo ya empezamos a tener indicativos, ¿no? El 16 de marzo se decreta la Jornada Nacional de Salud de Sana Distancia y suspenden todo a partir del 23 de marzo. El CONDE como tal tardó todavía un ratito para hacer un comunicado oficial, ¿no? En un principio nosotros nos mantenemos, estamos a la espera, vamos a ver cómo se comporta el virus y vamos a verlo. Incluso nosotros tuvimos las juntas técnicas para el regional, estábamos en las puertas para irnos al regional, teníamos un pie en los aviones, un pie en los camiones, ya nos íbamos y se suspendió todo. El CONDE en la pandemia fue un fenómeno muy interesante. Los que terminaron tomando el poder, los que terminaron tomando las decisiones al respecto de cómo iba a pasar, cómo se iba a operar el deporte estudiantil, fueron nuestras autoridades deportivas, fueron nuestros rectores. Nuestros rectores fueron los que hicieron los comunicados y los que dijeron, ¿saben qué? La situación es esta y se suspende o participan. Cada quien tomó sus decisiones. Pero aquí se vuelve a determinar. O sea, en la parte operativa queda muy claro. Quienes tienen la voz en el deporte estudiantil nacional son nuestras instituciones, son nuestros rectores, son nuestros directores. El CONDE nos debe ayudar a regular. El CONDE es un organismo que nos ayuda a regular estas interacciones. ¿Qué realizó el CONDE en pandemia, no? Después de un rato dijo, bueno, sí, ya salió el comunicado oficial de la SEP, yo me debo a la SEP, entonces se suspende. ¿Qué hizo a partir de eso? Realizó cursos de reglamentos del CONDE, ¿no? Les explicaba a todos cómo era su reglamento, que realmente es como el mismo, adecuado a cada una de las disciplinas. Habilidades psicológicas para la pandemia. Fue muy interesante y creo que fue bastante útil. Daba algunas herramientas sobre enfoque, dispersión, concentración, ¿no? Manejo de estrés, ansiedad. Suspendió todas las elecciones en este periodo
hasta que el semáforo regresó a amarillo en algunos de los estados y a veces hasta el verde. Algo que es de llamar la atención, si yo regulo las interacciones, no hubo un comunicado que nos dijera, oigan, recomendamos que se suspendan entrenamientos o recomendamos que suceda de esta forma. Se dejó a la operatividad de cada una de las instituciones. Creo que es un acierto por respetar las autonomías, pero creo que una recomendación no nos estaría sobrando para nada, ¿no? A raíz de esto, creo que tenemos un suelo muy disparejo a nivel nacional. Tenemos instituciones que pararon 2 meses en los 21. Tenemos otras instituciones que paramos casi 18 meses en manera presencial y lo empezamos a hacer hasta hace poco cuando el semáforo nos lo permitió. La reactivación de Eventos Conde fue a partir del semáforo verde, que fue en mayo, y surgieron ahí protocolos burbuja, pruebas de detección. Es de llamar la atención, y lo comentaba el doctor que me antecedió, que comentaba que el semáforo tiene mucho que ver, y en este caso se consideraba para que fueras a competir, que tuvieras el registro, que estuvieras en cédula, que tuvieras credenciales, pero no se consideraba para la inscripción el semáforo epidemiológico en tu estado. O sea, si yo vengo de un estado que está en rojo, ¿puedo participar? Pues creemos que sí. No hay certeza al respecto. Con que llegaras con tu prueba negativa y estuvieras, ya estabas dentro, ¿no? Firmabas tu responsiva, decías que deslindabas y todo estaba en orden. Y pues bueno, creo que dan muchísimas interacciones más, pero por el momento el tiempo. Muchísimas gracias.